Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy, como es el Domingo de Ramos, entonces vamos a leer la historia, un detalle de la historia. Igual es una historia que dices, ya la conozco. Y igual ya cada año en estas fechas, ya el domingo antes del Domingo de la Resurrección, ya vemos esta historia. Y entonces ya no voy a leer todos los detalles, pero quiero resaltar desde el comienzo un detalle que es muy importante, porque en los 4 evangelios sale esta historia. Entonces, sí, es una historia que sale en los 4 evangelios, es importante. Y fue un momento impactante por cada autor de cada evangelio. Entonces, es algo para fijarnos. Y te animo a leer cada historia. Entonces ya sale en Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. Entonces hoy voy a empezar leyendo la historia en Lucas, pero es interesante leer cada historia, cada perspectiva de esta historia. Entonces ya para ver detalles diferentes, porque cada una ya añade un detalle diferente. No digo que ya está en contra de otra historia, pero claro, si tenemos 4 personas y vemos la misma historia, lo mismo en la calle, y después ya contamos lo que hemos visto a otra persona, cada uno de nosotros vamos a ver o vamos a resaltar detalles diferentes. Porque habrán cosas que igual me impactan a mí más que a ti. Y habrán otros detalles que te impactan a ti. Entonces, por eso, a veces hay personas que dicen, mira, hay muchas contradicciones en la Biblia. Y miran a esos detalles. Pero esos no son contradicciones. Entonces es importante ver lo que está pasando y ver si añade información o si realmente contradice, porque es diferente. Entonces, porque cada uno de nosotros cuando vemos una cosa que pasa, vemos ya el concepto en general igual, pero detalles diferentes. Si vemos un accidente de coches, igual yo veo que dos coches se chocaron y había también una bici ahí a un lado y un coche aparcado al otro lado. Pero igual tú no cuentas que había un coche aparcado, porque para ti no era importante. Para mí, yo había visto eso y lo veo importante. Entonces contamos detalles así diferentes. Pero bueno, vamos a la historia. Eso hago una paréntesis porque dentro de 2 semanas vamos a ver un estudio de cómo podemos saber que la Biblia es confiable. Entonces, ya las cosas o realmente son pruebas para examinar a cualquier libro, para decidir si es algo confiable o no. Entonces eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas, entonces hago como un anuncio ahí, pero ahora al texto. Entonces en Juan 19, empezando en el 28, dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betanía, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús,
Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces hoy, aquí vemos muchas cosas, ¿no? Vemos los detalles y cómo Jesús cumplió con profecías, y hay referencias a profecías del Antiguo Testamento. Pero yo simplemente quiero sacar de aquí una pregunta. ¿Por qué alabamos a Dios? Es importante porque ya entonces decimos muchas veces: yo alabo a Dios, gloria a Dios. Decimos cosas así tantas veces. O nos ponemos en la iglesia en el tiempo de alabanza de la música y cantamos y ya sentimos mucha emoción y alabamos a Dios. Pero ¿por qué alabas a Dios? Entonces quiero ver por qué ellos alaban a Dios. El motivo por qué. Entonces nos dice aquí, entonces ya cuando Jesús ya está viniendo encima del pollino, entonces dice en el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Entonces ellos alaban a Dios por lo que han visto, por los resultados, las maravillas que Jesús había hecho. Entonces eso es lógico. Y es bueno alabar a Dios cuando se ve las maravillas de Dios. Y encima, después, entonces nos dice, en este contexto, ya los fariseos salen y dicen: mira, maestro, tienes que decirles a ellos que están haciendo mal, que dejen de hablar así. Entonces él dice que mira, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, que las piedras van a alabar a mí como Dios. Porque es así, es verdad. Pero no solo lo vemos aquí en Juan, después en Juan 12, entonces ya en el, del 17 al 19, entonces otra vez ya estamos en la misma historia. Entonces, voy a empezar desde el 12 ya para leer su perspectiva. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro.
y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Entonces vemos la misma historia, vemos la conexión con el Antiguo Testamento. Vemos incluso que sus discípulos no entendían la conexión entre las profecías del Antiguo Testamento y cómo Jesús había cumplido con todo en el Nuevo, mostrando que era el Mesías, que era el Rey, que era Dios. Cumple con esos detalles. Pero tenemos otra vez la pregunta: ¿por qué alaban a Jesús? Entonces, vemos aquí que ahí viene una multitud, incluso una multitud de gentiles, que habían oído de la resurrección de Lázaro, entonces quieren ver. Entonces, y por eso dicen los fariseos que mira, el mundo, no solo los judíos, pero todo el mundo va tras él. Entonces ya ellos ven que han perdido por ya esta multitud que está ahí alabando a Jesús. ¿Pero por qué? Porque algunos habían visto el milagro de la resurrección de Lázaro, como pone, y otros solo al oír de ese milagro. Entonces, otra vez hay una multitud que está ahí alabando a Jesús por los resultados de su poder. Entonces, ahí, hoy es algo muy breve, porque tenemos un desafío para nosotros hoy de no caer en la misma trampa. Y cuidado, quiero que me entiendas bien. No digo que no se debe alabar a Dios cuando ves el resultado. Pero nosotros confiamos en Dios, no en los resultados. Es muy diferente, porque si tú confías en los resultados, cuando no sale como tú crees que debe salir, cuando tú no ves el resultado que esperas, ¿qué haces? Es que ya en ese momento te caigas decepcionado. Pero nosotros sabemos que Dios es por encima de todo. Y nosotros muchas veces buscamos algo que es mucho menor que la obra que Dios va a hacer. Entonces, claro, la gente aquí ya ha oído o ha visto las maravillas de Dios. Entonces ya vienen para buscar más de ese poder. Y cuando no ven ese poder, cambian ya lo que dicen. En vez de decir, Hosana, gloria a Dios, mira quién viene en el poder y el nombre de Dios. Ya cambia lo que dicen y empiezan a gritar, crucifícale. En menos que una semana cambia 100% su perspectiva, porque ellos confiaban en los resultados, no en Dios. Entonces, claro, después ya la historia pasa y lo veremos más la semana que viene con el tema de la crucifixión y la resurrección. Pero Dios iba a hacer algo muchísimo mayor que solo vencer a una nación. Él iba a vencer a la muerte, al pecado, al enemigo, entonces ya a todo, para poder ofrecernos perdón. Entonces la pregunta para nosotros hoy es, ¿por qué alabamos a Dios?
Debemos alabarle cuando las cosas van bien, cuando vemos los resultados que buscamos, cuando vemos el poder de Dios, cuando vemos sus maravillas. Debemos alabarle. Pero no le alabamos solo por esos hechos, por lo que hemos visto, por los resultados. Debemos alabarle porque es el Dios de la creación. Y Él nos ve, Él nos escucha, Él nos ama, Él nos da su gracia, su misericordia, su perdón, muestra paciencia para con nosotros. Entonces, yo quiero contestar esa pregunta con un desafío. Porque debemos alabar a Dios por quién es y cómo es. Tenemos que recordar quién es Jesús. Hay, por ejemplo, en Colosenses, tenemos, mirando el principio, en el capítulo 1, el 15 y 16, en Colosenses dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen, o la palabra es icono, la representación del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso no quiere decir que fue el primer ser creado. Es que Él tiene eso para una mente judía, ya lo que comunica es que Él tiene toda la autoridad, toda la herencia, todo el papel del primer nacido. Entonces, eso es lo que dice ahí. Pero después, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, así es Jesús. Es el Señor de la creación. Y ese mismo Dios dice y muestra su amor para con nosotros. Nos dice que nos ama. Muestra ese amor. Como dice Romanos 5:8, te animo a volver a leerlo. Ya muestra ese amor que nosotros no merecemos. Primero de Juan 3:1 dice que debemos mirar cuál amor nos ha dado el Padre, para que podamos ser llamados hijos de Dios. Examinar ese amor, porque es un amor tan grande. También debemos ver, si estamos en Cristo, debemos ver cuáles son o cuál es nuestra identidad en Cristo. Leyendo Efesios 1 y 2, esos dos capítulos, nos define quiénes somos y cómo somos en Cristo. Y no se basa en lo que nosotros hemos hecho, ni en los resultados que nosotros buscamos. Todo depende de Él. Y entonces, por eso debemos alabar a Dios. Los ejemplos, por ejemplo, tenemos Pablo y Silas que están en la cárcel ya por una injusticia. Hicimos el estudio hace varias semanas. Están ahí cantando y alabando a Dios en una situación después de haber sido pegado por varas, ya ahí maltratados injustamente, sufriendo. Y ellos están cantando alabanzas a Dios. Porque ellos confiaban no en los resultados, creían no en los resultados, confiaban y creían en Dios, el que está por encima de todo. Y aunque igual ellos no entendían el por qué o cómo iba a ir el tema con ellos,
sabían que Dios es todo lo que necesitamos. Entonces hoy quiero terminar con el desafío de animarte no solo a alabar a Dios cuando lo sientes, cuando tienes mucha emoción y ves la grandeza de Dios y sientes su grandeza, sientes su amor, ves los resultados, ves las maravillas de Dios. Sí, alábale en ese momento, pero también cuando no lo sientes, cuando no lo ves. Ahí vuelve a lo que sabes, que el Creador del universo te ama y está contigo, y que ya Él conoce tu nombre, conoce ya todo el número de pelos en tu cabello. Sí, yo sé lo que estás pensando mirándome a mí, pero yo lo pongo un poco más fácil en esa área, pero Dios nos conoce hasta el último detalle y nos ama. Eso, las circunstancias de nuestras vidas no pueden tocar esa realidad. Por eso, entonces nos habla del amor de Dios, que es tan grande que no podemos ya medirlo. Entonces, por eso podemos alabar a Dios en todo momento, en cada detalle. Entonces, no olvides que aunque pasas momentos oscuros, momentos de problemas, momentos de injusticias, momentos que no entiendes, no olvides que Dios vive, que Dios está ahí contigo, Dios entiende y Dios seguirá haciendo la obra que empezó en ti si tú estás en su familia. Dios es lo que necesitamos. Entonces hoy, alábale, porque no estás solo o sola. Porque no tienes que vivir solo o sola con tus fuerzas. Dios nos lleva, nos ayuda, camina con Él, pasa tiempo leyendo sus palabras y aprendiendo directamente de Él. Y esta semana te animo a leer lo que pasa durante esta semana de pasión, de su sacrificio, de su resurrección, las enseñanzas, sus últimas palabras. Guarda un tiempo para leer y parar en su presencia y alabarle, porque pagó ese precio por ti, por mí. No porque somos perfectos, pero porque Él quería mostrar su gracia, su misericordia y su amor tan grande. Entonces, alábale. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.